está funcionando el sensor de velocidad. ¿Qué le habrá pasado? Hay que chequear a ver por qué dejó de repente. Dejó de funcionar el sensor de velocidad. Hola a todos los moteros, un gran saludo y también a los nuevos suscriptores. Gracias por apoyarnos. Cada día somos más. Hoy vamos a cambiar el sensor de velocidad que de pronto dejó de funcionar. Así que si no te has suscrito, bienvenido. Y si quieres apoyarnos, danos un like y comenzamos de inmediato. Bueno, una vez que te das cuenta que no marca la velocidad, por alguna razón, algo le habrá pasado al sensor. Este es el sensor de velocidad. A medida que gira el disco, ella va cronometrando por magnetismo la velocidad que va girando la rueda. A mayor, menor velocidad, ella va registrando los valores. Muy bien, el cable llega desde aquí hasta debajo del tanque. Tenemos que sacar el tanque para llegar al enchufe. Así que vamos a ver primero qué le sucede, porque es posible que limpiándolo o revisándolo podría funcionar. Vamos a sacar el sensor de velocidad para ver qué le sucede. Se jala y viendo cómo está rota la punta. Él debería ser todo negro. O sea que se rompió el sensor de velocidad. Hay que estar pendiente de los tornillos de los discos que puede producir esta consecuencia. También hay que estar pendiente del cableado porque a veces roza con el caucho y puede cortar el cable. Aunque este sensor trabaja con magnetismo, es raro que por sucio deje de trabajar. Pero sin embargo, a veces se puede lijar, si no funciona, revisar el cable y puede ser que ahí esté el problema. Pero en este caso hay que reemplazarlo. Así que vamos a sacar todo el cable y reemplazarlo. Para llegar al conector tenemos que sacar el tanque, porque el conector se encuentra justamente debajo del tanque. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Sacamos los tornillos. Sacamos el otro. Sacamos los de arriba. Sacamos el tanque y le damos vuelta. Las mangueras de desagüe y le damos vuelta. Acuérdense de poner la moto bien recta para que no se caiga el tanque. Bueno, una vez que ya hemos sacado el tanque, chequeamos. Estos son los de la manguera del desahogo del tanque. Son dos. Y este es el del sensor de velocidad. Este es el del sensor de oxígeno y el de la gasolina. La bomba de la gasolina. El sensor de velocidad es de 3 pines. Así que vamos a sacar el cable completo. Vamos a ir jalando el cable.
Él se encuentra por detrás del envase de aceite. Vamos sacando, el cable pasa por aquí y llega al sensor. Así que vamos sacando poco a poco. ¿Ves? Es de 3 pines. Y ya tenemos el cable. Esto fue lo que le sucedió. Se rompió. Por alguna razón hay que estar pendiente de estos tornillos, que no se afloje ninguno, o algo que pueda atravesar que lo rompa. En este caso hay que cambiarlo. Así que le vamos a poner uno nuevo. Fíjense la diferencia entre el nuevo y el viejo. Quiero que se fijen cómo trabaja el sensor. Él trabaja por magnetismo. Ponemos el nuevo, le colocamos el tornillo, el que traía, que es corto, y vamos pasando el cable, tratando de que quede lo más pegado posible en la tubería para que no roce con el caucho, y lo pasamos por detrás del depósito de aceite del freno trasero y lo vamos pasando hasta pasarlo por aquí. Buscamos la mejor ubicación, buscamos el conector, que es este es el del sensor de oxígeno. Pero el del sensor de oxígeno trae 4 cables, 4 pines, pero este trae 3. Es fácil de identificarlo. Y colocamos. Y listo. Una vez que ya hemos conectado, vamos a buscar cintas para ir poniendo en todo el camino, preferiblemente negro, pero vamos poniendo en todo el camino para que el cable no choque con la rueda, como pasó en este. Fíjense, por no tener tirra, por no tener cinta, fíjense lo que pasó. Pero ese no es el problema es que ella se rompió. Pero también puede ocurrir esto por falta de tirra, que hay que ponerle en toda la zona. Así que lo que queda es armar el tanque. Así que ponemos el tanque. Colocamos su asiento. Bueno chicos, una vez puesto el tanque, el asiento y haber puesto el sensor de velocidad con todo su cableado hasta el conector, lo que queda es probarlo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Ha sido todo por hoy. Si quieres, suscríbete, danos un like
y nos vemos en un próximo video.